Y ahorita ya tocabas el tema del poder. ¿Cómo definirías el tema del poder? ¿Cómo es que se ejerce? ¿Cómo se define, no solo en lo público, en lo colectivo, sino también en lo personal? Bueno, como precisamente lo político tiene que ver con las relaciones de poder. El poder hay que entenderlo siempre como relación, y es una relación múltiple, multidimensional, que se da en todos los campos de la vida. Y muchas veces hemos pensado que el poder es una estructura o es una entidad en la cual uno, y se hablaba mucho en los años 70, de que queríamos que los movimientos populares tomáramos el poder. Pero resulta que tenemos experiencias, por ejemplo, como el caso de la Revolución Sandinista en Nicaragua, donde se toma el poder del gobierno, que es una parte del poder, pero para poder ejercer relaciones de poder supuestamente diferentes. Pero ¿qué ocurre? Cuando en el año 90 se pierden las elecciones y todo lo que se había desarrollado desde el 79 en Nicaragua estaba demasiado concentrado en el ejercicio del poder desde el gobierno. Y cuando se pierde la administración del gobierno, uno podría haber dicho, bueno, pero se ha creado poder popular. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se han creado otras relaciones, que la gente tiene otras capacidades, que la gente tiene otra visión sobre la vida, que eso es la revolución. Pero mucha gente pensó, perdimos la administración del gobierno, perdimos el poder. Y estaba excesivamente concentrado en eso. Y yo creo que eso fue una demostración para mí práctica, muy dolorosa, de que esa concepción de que el poder es algo que se puede tomar y que se puede tener y tratar de mantener encerrado en una institución es falsa, porque se desperdició las potencialidades que se había generado con la reforma agraria, que se había generado con la ruptura de las relaciones que habían existido durante la época del somocismo. Por ejemplo, yo trabajaba en una zona rural, en Rivas, en la zona sur de Nicaragua, trabajé los últimos 3 años en esas comunidades, y entonces se habían producido procesos interesantísimos donde las mujeres que antes nunca salían de su casa, a través de procesos organizativos y educativos, habían logrado asumir un protagonismo, una beligerancia, habían roto las estructuras de vida tradicional, o sea, habían conquistado poder, se habían empoderado, y todo eso quedó poco valorizado. O sea, no se reconoció como el poder que la revolución estaba generando. Entonces también se asociaba a la revolución a estar en el gobierno, a un gobierno revolucionario, y no a la revolución como un proceso humano de desarrollo precisamente de nuestras capacidades. Ahora, muchas veces se piensa que estas relaciones de poder, o que el poder, ahí hay como una especie de mistificación que se dice, el poder es algo negativo, ¿no? Es algo malo, es que esta gente tiene mucho poder, es que estos ejercen el poder. Entonces tenemos una visión del poder como algo negativo, porque lo ejercen los políticos, como que si ahí solo estuviera el poder, y no miramos otras formas del poder que se ejerce en la vida cotidiana, que ejerce la ciudadanía, el poder que tenemos las personas en nuestra vida cotidiana no se aprecia. Pero a veces se piensa eso, que el poder solo se puede ejercer de una forma negativa o de una forma autoritaria. Y yo creo que hay formas distintas de relaciones de poder. Existe una relación autoritaria de poder, en la cual quien ejerce ese poder sobre las demás personas crece su poder en la medida que se lo quita a quienes son los dominados por ese ejercicio. Pero existe la posibilidad de generar un poder democrático, es decir, formas de ejercicio de poder que hacen que las personas podamos hacer más en conjunto que lo que hacíamos aisladamente. Entonces, no se trata de negarse a ejercer el poder, se trata de aprovechar las múltiples formas en las cuales existe este poder, pero para generar con eso mayores capacidades para mucha más gente. Por lo tanto, me decía una vez un dirigente campesino de Nicaragua, Félix Peña, que aprendí muchísimo de él, me decía, mira, es que yo creo que un verdadero dirigente no debería tener miedo a que haya más dirigentes, porque cuanto más dirigentes haya, mejor se podrán hacer las cosas. Pero el problema es que muchas veces nosotros los dirigentes creemos que si nosotros cedemos esa capacidad de decisión, nosotros vamos a tener menos capacidades para hacer las cosas y vamos a perder el poder. Y dice, no, nuestro ideal, el sentido de lo que hacemos es que se puedan hacer las transformaciones, y si por un buen dirigente, por lo tanto, debe ser capaz de delegar y de dejar que otras personas puedan ser dirigentes como uno. Entonces me quedo con una idea muy, muy fuerte de cómo podemos tener en nuestras instituciones, en nuestras relaciones diversas, formas de ejercicio de un poder democrático que amplían
las capacidades de hacer las transformaciones. Y que cuanto más restringido esté eso, menos capacidad de transformación va a haber. Entonces, bueno, creo que el tema del poder es muy complejo porque, como te digo, no solo abarca estas dimensiones más estructurales o más sociales, sino que abarca también la manera como miramos nosotros y nosotras la vida. Las relaciones de poder que se dan entre padres e hijos, entre educadores y educandos, entre hombres y mujeres. Toda nuestra vida está relacionada, se van ejerciendo formas de relación de poder y hay formas autoritarias, violentas, explícitas, que son, digamos, las que van marcando un sistema de opresión. El sistema que vivimos, capitalista y patriarcal, es un sistema basado en el ejercicio de la violencia autoritaria, en el ejercicio del poder. Pero luego hay formas que aparentemente son democráticas, pero que son formas sutiles de manipulación, donde el mismo autoritarismo se está ejerciendo, pero hay una formalidad que aparenta que no es así. Entonces, el poder autoritario no siempre es violento, el poder autoritario no siempre es fácil de ser detectado. Y entonces hay formas sutiles de manipulación, de engaño, de clientelismo, de manejo y de manipulación, que pueden ser tremendamente autoritarias, pero que no lo aparecen como tal. Entonces yo creo que deberíamos siempre estar muy atentos a eso, porque yo no creo que ninguno de nosotros se libere, digamos, dentro de una sociedad como la que vivimos, de estar ejerciendo en alguna u otra manera formas autoritarias de poder. Yo creo que tenemos que tener siempre una conciencia de eso, tomar distancia crítica para evitar de que seamos víctimas de aquello mismo que estamos criticando. Y bueno, es todo un desafío generar esas nuevas formas y poder construir otras relaciones entre las personas que en el fondo son la base de nuevas relaciones sociales, de nuevas relaciones entre los países, de nuevas relaciones entre las estructuras que existen en una sociedad que son a las que aspiramos pues transformar para hacer mundos diferentes. Cuando hacemos un trabajo educativo de cualquier manera, sea una escuela metodológica, sea un curso, un taller, una conferencia, etcétera, de hecho vamos a estar ejerciendo relaciones de poder y relaciones de construcción de poder, relaciones de construcción de saber. Entonces, esto puede ser una cosa explícita, pero aunque no sea explícita, deberíamos ser conscientes de que ese poder se está ejerciendo, hay una relación de poder que está ejerciendo. Por ejemplo, en la definición de los contenidos. Cuando en un taller alguien elabora una pregunta, pues está ejerciendo una relación de poder desde el momento de que lanza la pregunta a todas las personas, para que las personas la contesten. Claro, las personas podrían decir, bueno, me quedo callada, es una forma también de reaccionar. Y entonces, esa relación entre educador o educadora y educando, educanda, en ese momento, se convierte como en un ejercicio de una relación de poder que puede ser muy democrática, que puede ser muy abierta, porque yo puedo hacer una pregunta porque tengo la responsabilidad de coordinar este espacio, pero ¿qué hago yo con lo que la gente me contesta? Si la gente empieza a enfatizar un tema que no es el que yo tenía en la cabeza. Entonces, ¿hasta dónde esos énfasis que las personas van desarrollando, digamos, en un debate, yo voy tratando de incorporarlos de forma abierta, porque tengo una disposición también a aprender de lo que la gente diga? Y por lo tanto puede ser una relación muy dialógica, en la cual en un determinado momento yo hago una explicación, yo hago una información, hago una pregunta, coloco un texto, o sea, ejerzo en el proceso educativo un ejercicio directivo de lanzar una propuesta, y eso es una forma de ejercicio de poder. Pero ¿qué hago yo con el poder de la gente cuando se calla, o cuando dice determinadas cosas, o plantea preguntas o inquietudes que no son las que yo tenía previsto? Si yo solo lo ligo hacia lo que yo tenía previamente previsto que voy a tratar en el tema, por más que se diga que es un taller y use una técnica participativa, pues es una forma autoritaria y muy manipuladora de ejercer el poder de construcción del saber. Pero si yo llego con una disposición de apertura a dialogar efectivamente y a respetar las opiniones de las distintas personas, y por lo tanto me siento cuestionado o cuestionada por lo que ahí va a salir, entonces ahí estoy generando un proceso que, aunque no se diga, las personas van a sentir que efectivamente están ejerciendo un poder
con su palabra o con su silencio o con su propuesta. Bueno, esto nos lleva a ver que las relaciones de enseñanza y aprendizaje son relaciones donde nos construimos como personas y por lo tanto también relaciones donde se ejercen formas de poder. Yo tengo una convicción que además es como una cosa muy freiriana, que cuando Paulo Freire dice que quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender, que puede convertirse en un cliché, ¿no? Como una cosa así como muy, bueno, aquí todos somos igualitos, etc. Si uno profundiza en el pensamiento de Paulo Freire, sobre todo en el libro Pedagogía de la Autonomía, que él trabaja mucho este tipo de relación. Entonces yo empecé a sentirme cuestionado un poco por eso, viendo que efectivamente, como dice Freire, si un educador que diga que no enseña, dice él, o es un mentiroso o es un demagogo. Enseña, tiene que enseñar, pero enseña como parte de un acto mayor que es el de aprender, del cual él o ella también forman parte. Entonces, recogiendo un poco esto, yo digo, yo trabajo mucho haciendo talleres, bueno, y como ustedes, trabajo en procesos de educación popular permanentemente. Entonces, yo cuando voy a un taller me pongo a pensar, bueno, más que qué es lo que yo voy a enseñar, mi preocupación ante eso es, bueno, qué es lo que yo voy a aprender y qué es lo que yo voy en este espacio a tratar de incentivar que se construya como aprendizaje. Es decir, como coordinador de un proceso, yo tengo una responsabilidad. No puedo llegar y decir, bueno, a ver, ¿de qué tema quieren ustedes tratar? Y a ver qué sale, o de manera así muy irresponsable. Yo tengo una responsabilidad. Pero yo podría ser muy autoritario si yo en el fondo hago una pregunta, pero al final digo lo que yo... A ver, ¿qué quieren que hoy día veamos? La gente dice cualquier cosa. Bueno, pero mejor vamos a ver tal cosa, que es la que yo tenía preparada. O sea, y eso ocurre mucho. O sea, hay a veces en un teatro de la participación que nosotros y nosotras en la educación popular a veces no somos conscientes de cuán manipuladores terminamos siendo con formas participativas, porque no entramos con una actitud paradigmática de que aquí hemos venido a construir aprendizaje y yo soy parte de ese proceso de construcción de aprendizaje con una tarea, con una función, pero que en un determinado momento, por ejemplo, y por eso yo agarro hay una frase de Freire en Pedagogía de la Autonomía, donde él dice que en lugar de ser facilitadores, por ejemplo, que es una forma que se ha tratado de ir creando para decir que la persona que coordina no impone, pero que tiene el engaño de que, bueno, yo facilito, entonces yo no estoy metido en la cosa, ¿no? Yo nada más genero que la gente discuta, yo no me meto en el pleito, no, yo tengo una opinión, yo tengo una posición, entonces no estoy fuera, pero también esa idea de yo facilito, estoy como por encima, ¿no? Entonces yo voy a facilitar que ustedes comprendan lo que es la metodología porque yo ya la sé, entonces yo solo facilito, no se las enseño, pero en el fondo es igualmente autoritario. Entonces, en lugar de utilizar la idea de que somos facilitadores o facilitadoras, ¿por qué no pensar la idea de que somos desafiadores, que a la vez somos siendo desafiados? Entonces yo llego a un taller y yo vengo con el desafío de mi programación, de mi propuesta, porque he tratado de ver quién es el grupo, qué es lo que, bueno, un diagnóstico, etcétera, y llevamos una propuesta pedagógica de contenidos, de metodología, esto lo vamos a hacer en grupos, ¿verdad? O sea, todo eso es el desafío, la batería de desafíos que yo llevo. Entonces yo la lanzo, pero en el momento que la lanzo tengo que abrirme a cuál es el desafío que el grupo me va a plantear, reaccionando ante eso. Y por lo tanto, ante lo que la gente diga, yo recojo y otra vez entonces lo desafío, porque estamos desafiándonos mutuamente para construir algo nuevo. Entonces ahí el proceso educativo se convierte en algo apasionante, porque estamos creando algo que no existía, es una cosa totalmente inédita, es una aventura creadora. Cuando hablamos de creatividad, de desarrollo de capacidades, yo creo que estamos hablando de eso. Pero si yo como educador digo, no, vamos a generar capacidad y creatividad, y entonces, a ver, ahora esto en forma tal, hagan un teatro, hagan no sé cuánto. Sí, son formas creativas, pero igual yo puedo estar fuera, no ser sujeto de aprendizaje y estar simplemente ejerciendo entre comillas, de facilitador de lo que la gente hace. Yo creo que para un educador o una educadora popular, cada proceso de educación popular debe ser una aventura y un desafío. Y debemos asumirlo como el desafío creador para nosotros y para nosotras mismas. Y por lo tanto me va a exigir una reflexión crítica sobre eso.
Entonces, cuando decimos, bueno, después de un día de taller vamos a hacer una evaluación, no vamos a evaluar a ver si nos salió como queríamos, no, vamos a evaluar qué fue lo que pasó, qué es lo que aprendimos, qué son las cosas nuevas, por dónde el grupo está. Y ahí es donde ese ejercicio, por ejemplo, la Red Alforja nació así. O sea, nosotros estábamos creando, inventando miles de cosas que ahora ya son, que el Partido de la Práctica, que no sé qué, esas cosas surgieron de cosas que con Carlos, con Raúl, con Graciela, con Laura, es decir, éramos un grupo de gente que estábamos fusionando nuestros conocimientos en distintos contextos, y ahí en Nicaragua y en el proceso del contexto de la revolución nos encontrábamos ante desafíos que nunca habíamos hecho, y estábamos con esa actitud de creación, de aprendizaje, nosotros también. No que esto yo ya lo tengo y en el fondo te lo voy a dar bajo formas de capsulitas metodológicas participativas, sino que vamos a hacer una metodología creadora donde yo de repente voy a tener cosas donde no voy a tener una respuesta. Pero qué interesante, vamos a ver qué decimos en el grupo. Entonces, lo interesante de la educación popular es que de algún lado nos libera de la preocupación de tener todas las respuestas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajarla con el grupo. Pero por otro lado nos genera una enorme exigencia de desarrollar esa capacidad de apertura para lo que vaya a ocurrir, que no siempre es fácil, porque es más fácil basarse en una seguridad de lo que uno ya lleva, ¿no? Entonces, bueno, recogiendo un poco la síntesis, yo pienso que hay que vivirlo como una aventura creadora, vivir el hecho educativo como una aventura creadora, porque también nosotros y nosotras ahí vamos a aprender. Y casi yo diría que si en un taller o en una escuela metodológica nosotros, quienes promovemos eso, no sacamos un aprendizaje, no hay hallazgos nuevos, no hay cuestionamientos nuevos, sería poco sospechoso. Sería sospechoso si efectivamente le estamos haciendo educación popular o no. Justo ahí con lo que dices, cómo hacer esa reflexión crítica sobre el propio ejercicio de poder y el ejercicio de poder colectivo, cómo dar este paso atrás que habla mucho Freire, o sea, tomar distancia de nuestro propio ejercicio de poder individual, colectivo y social, para poder estar atentos y ir buscando estas nuevas formas de construcción de poder. ¿Cómo verías? ¿Qué pistas habría en ese sentido? Bueno, la pista principal es que dejemos un espacio para hacer reflexión crítica sobre la práctica, siempre. Nuestras prácticas son a veces muy intensas, son prácticas que nos exigen un trabajo permanente y muchísima dedicación, y entonces hay un activismo muy grande porque siempre hay más cosas para hacer que las que tenemos capacidad. Pero la trampa de eso está en que entonces el activismo creemos que por estar haciendo más cosas las estamos haciendo mejor, y de repente haciendo menos cosas y pensando más sobre lo que hacemos, estaríamos haciéndolas mejor. Entonces, por ejemplo, hay últimamente en los talleres yo estoy utilizando mucho una forma que es que en cada día dejamos un espacio de una media hora donde todas las personas, incluyendo el equipo de coordinación, hacemos como una reconstrucción de cuáles han sido las principales ideas, las principales emociones que hemos vivido. Tratamos como de repensar un poco eso y tratamos de extraer algún pequeño aprendizaje. Le llamamos la técnica de la pesca. Entonces, bueno, ¿qué hemos pescado en este navegar que tuvimos hoy día? ¿Cuáles son las principales pescas? Y entonces, si eso lo trabaja uno primero individualmente, luego en grupo, y luego buscamos alguna forma de socializarlo, por ejemplo, al día siguiente, se convierte en un ejercicio muy rico porque vamos descubriendo que para cada persona hubo pescas diferentes. Hubo aprendizajes distintos. Y eso nos puede permitir una reflexión crítica también de por qué hubo un énfasis mayor en tal o cual cosa, o por qué tal proceso que hicimos el día anterior generó tal emotividad, o tal idea fue la más fuerte, no sé. Entonces nos va permitiendo tomar distancia, que no es solamente la que es más rica, que cuando el equipo de coordinación se separa del grupo, lo pone al grupo a hacer no sé qué cosa y se reúne para hablar del día, que también habría que hacerlo. Pero yo creo que hay formas donde podemos combinar, por ejemplo, bueno, el equipo, bueno, por dónde va el taller, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, pero de repente eso, si lo hacemos después del ejercicio de la pesca, vamos a tener muchísimas visiones más ricas que lo que tendríamos solo desde nuestra perspectiva. O sea, cuanto más nos abramos a las miradas de las demás personas, más elementos vamos a tener para mirar críticamente nuestro propio quehacer. Eso es uno. Y lo otro es poner muchísima atención a las distintas formas de expresión de la gente en los procesos educativos, que puede ser muchas veces los silencios. Yo me acuerdo hace muchos años en la Red Alforja hablábamos de la trampa de los consensos baratos.
esa típica que estás en un plenario, en un taller y dice, bueno, y entonces, a ver, ¿estamos de acuerdo todos? Sí, y de repente sí, decían 3 o 4, o habían 5 personas que en 2 días no habían participado. ¿Qué están pensando esas personas? ¿Y por qué no participan? Y entonces, ponerle atención a lo que se dice y a lo que no se dice. Ponerle atención a los matices de diferencia. Y eso supone una concentración de parte de quien desarrolla un trabajo, digamos, un debate colectivo, participativo. Es ahí la concentración que te exige para ver el matiz de diferencia entre una persona y otra, porque muchas veces tratamos solo como de buscar lo que es común. Bueno, entonces todas las intervenciones que se han dicho coinciden en tal cosa. ¿Y las diferencias? De repente el matiz de alguien que dijo algo que no coincidía con todo lo demás, de repente ahí hay una pista de profundización que yo la perdí. Yo desaproveché como educador para de repente cuestionar algo más a fondo que... Entonces, bueno, lo pongo como ejemplo. Creo que hay muchos ejemplos de las maneras como hacemos las cosas, pero me querría referir a 2 cosas que pueden ser tal vez importantes, un poco más generales. La importancia de trabajar antes de los procesos grupales en procesos individuales. Yo tengo ya comprobada mi experiencia que antes de armar un trabajo en grupo, hacer que cada persona prepare lo que va a decir en el grupo o lo que piensa sobre el tema. Bueno, tal vez una idea importante dentro de estos procesos de desafiar y ser desafiado como la dinámica de un proceso educativo, una idea que cada día yo estoy más convencido es la importancia del trabajo individual previo al trabajo de grupos. Porque ¿qué permite esto? Permite que las personas ante un determinado tema puedan como preparar su propia reflexión, sus propias inquietudes sobre el tema, y que para cuando lleguen al grupo, todas las personas del grupo tienen algo que plantear y que decir. Cuando simplemente se hace una pregunta y dice, bueno, ahora vamos al trabajo de grupos, la gente llega y el primero o la primera que habla ya condiciona toda la discusión. Nadie ha pensado algo previamente. Y yo tengo confirmado que es cualitativamente distinto hacer un trabajo de grupos previo a un trabajo individual, que puede ser de 1 minuto, de lo que sea, antes o en el propio trabajo del grupo, que cada quien como prepare algunas cosas en el propio grupo, o si no, hacer un momento donde cada quien va a elaborar sus ideas, dependiendo, pues, o sea, ahí son simplemente instrumentos, herramientas técnicas. Pero que me parece que cualifica la capacidad de convertirnos en desafiadores también de la discusión del grupo. Y que no simplemente cumplamos como una tarea de que estamos ante un grupo, tenemos 20 minutos, hay que contestar algo y que ahí salga algo que vamos a presentar en plenario para salir después en el plenario con una especie de síntesis general. O sea, podemos hacer cosas realmente muy poco aventureras, muy poco innovadoras, muy poco críticas, haciendo nada más como rápidas síntesis de ideas generales que luego se convierten en lluvia de ideas como conclusión. Yo diría, la lluvia de ideas es una buena técnica para comenzar, pero la lluvia de ideas jamás debería ser algo a donde se concluye. O sea, un grupo que después de una reflexión lo que pone es una lluvia de ideas no ha producido ningún conocimiento significativo. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy críticos respecto a la utilización de este tipo de herramientas, porque también, y me atrevería a decir que las técnicas, primero, no son inocentes o no deben ser utilizadas de forma inocente, pero también ninguna técnica ni ningún procedimiento va a quedar impune. O sea, si lo hicimos de esta manera, si hicimos tal pregunta, si los grupos fueron de tal o cual forma, si se recogió el plenario, eso va a tener consecuencias sobre el proceso de formación. Y todo eso que podría decir uno es la mecánica metodológica. Yo también me inspiro un poco en una frase de Freire cuando él habla de la rigurosidad metódica. Y me pongo a pensar, bueno, rigurosidad metódica, tradicionalmente se puede pensar, bueno, yo soy riguroso metódicamente cuando me atengo a las reglas preestablecidas, es decir, cuando efectivamente utilizo y aplico lo que debía hacerse tal como estaba previsto. Pero para Freire, la rigurosidad metódica es más bien la búsqueda de la coherencia ética. Y entonces uno podría decir, bueno, pero ¿cómo es que se relaciona esto, que podría ser una cosa muy mecánica? La coherencia ética tiene que ver con esto, es decir, vamos a generar un proceso para construirnos como sujetos de aprendizaje. Y vamos a producir un conocimiento nuevo que hasta ahora nunca se haya producido, y tenemos esa oportunidad ahora en este taller, en este trabajo de grupo.
¿Cómo lo hacemos? Entonces, la coherencia ética va a ser la que va a guiar y la que va a decirte si el procedimiento A o B es el más adecuado. Y si la dinámica del proceso te va generando algo para ser coherente éticamente con ese proceso, aunque te cambie el esquema que tenías previamente establecido, estás dispuesto a hacerlo porque buscas ser coherente éticamente con el respeto al saber del conjunto de las personas y con tu rol de desafiador y de ser desafiado. Es decir, todo eso le da un sentido totalmente distinto a que si voy a usar la técnica A o la B y voy a ir al libro de técnica, voy a ver la página 58, aplico esta que es la que me suena, que puedo. No, no es tan así. Y a veces somos irresponsables en eso, a veces somos superficiales en eso. Y entonces desaprovechamos procesos de formación que podrían ser realmente innovadores y convertimos en algo que sí, la gente va a estar muy contenta, se hizo una dinámica muy simpática, se reflexionaron cosas, salieron, sí, se construyeron algunas cosas nuevas, pero yo creo que deberíamos siempre ponernos a pensar si no pudimos haber hecho más, si no pudimos haber hecho eso mejor. Y para eso se requiere la reflexión crítica sobre la práctica. Y la única manera es dedicar un tiempo para mirarlo así, con esos criterios. Entonces me parece que es un desafío, es más complejo. Por eso es que mucha gente no le entra. O sea, pues está más complicado, es más fácil agarrar, dar mi clase, que yo ya tenía esto, echar la conferencia, la tengo escrita, la leo y la gente que pregunte lo que sea y yo contesto lo que me interesa. A llegar y decir, bueno, aquí vamos a generar algo inédito. Vamos a construir un conocimiento nuevo. Yo tengo esto, pero la gente tiene también algo. Todo el mundo sabe algo sobre esto. ¿Qué irá a pasar? Entrémosle. O sea, yo creo que eso te genera una disposición que con condiciones determinadas, o sea, condiciones y disposiciones de aprendizaje, efectivamente podemos construir conocimientos nuevos. Y al hacerlo, estamos desarrollando nuestra capacidad de cuestionamiento, nuestra capacidad de argumentación, nuestra capacidad de discusión, nuestra capacidad de formular ideas creadoras, y eso nos empodera, aunque no hablemos del tema de poder. Aunque en ese taller no haya aparecido la palabra poder, resulta que salimos con capacidades distintas a las que teníamos al comienzo, por la manera como lo hicimos. Por eso, tal vez cerrando un poco esta idea, yo no coincido con esta idea de que lo político y lo pedagógico está en que lo político son los contenidos y lo pedagógico es la metodología. Lo político, o sea, la construcción de poder, está en la pedagogía. Y la pedagogía es política. La manera como hacemos las cosas o construye o deconstruye poder, nos da o no nos da capacidad, refuerza la lógica autoritaria dominante o nos genera una remesón en la mente o una capacidad, unas luces innovadoras que no teníamos antes y vamos a ser capaces de mirar cosas nuevas. O sea, ahí está el juego. Entonces, cuando hacemos un taller, pues tenemos esa posibilidad. O sea, es una oportunidad de aprendizaje. Para mí como educador, o sea, me invitan a un seminario, me invitan a un taller y yo digo, pucha, esta es una oportunidad de aprendizaje, es totalmente distinto a decir, bueno, a ver, ¿qué son las cosas que le voy a enseñar a esta gente que no sabe? Entonces, yo creo que ese tipo de cuestionamientos son muy importantes cuando queremos formarnos como educadores, mientras formamos y ayudamos a formar también a otros u otras como educadores. Pero en ese proceso nos estamos formando. El día que nosotros o nosotras no sintamos que eso es una oportunidad para nuestra propia formación y hemos dejado de ser educadores populares para pasar a ser, no sé, maestros tradicionales.